Dios le bendiga, paz de Cristo para todos. Bienvenido a su programa Tiempos de Reflexión. Qué bendición poder estar una vez más en este, yo diría, edificante programa. Y edificante porque hoy, como todas las noches, tratamos de traer testimonios, temas edificantes. Y hoy tenemos un tema importante. Pero antes de hablar de tema y del invitado que tenemos para hoy, quisiera que nuestros presentadores presenten allí sus saludos a todos los que nos ven. Así que, en el orden que sabemos, vamos a saludar. ¿Qué tal, amigos de la 1160 AM Radio San José de Cúcuta? Estamos una vez más en nuestra emisión, nuestro programa Tiempo de Reflexión. En esta hermosa noche tenemos un tema muy especial, edificante, con un invitado muy de lujo y edificante para todos nosotros, nuestro querido psicólogo. Vamos a tocar un tema muy especial y estamos dándole la bienvenida a todos los que se están conectando a través de Facebook Live. Reciban ese cordial saludo en el nombre de Jesús. Que Dios nos bendiga grandemente y diríjanos en esta noche. Muy buenas noches, Dios les bendiga a todos, Padre Cristo, para todos ustedes en esta hora. Bueno, saludándolos de una manera muy especial a todos nuestros oyentes que siempre están ahí conectados y que gracias a Dios también por esta linda oportunidad que nos permite de llevar este programa Tiempo de Reflexión. Hoy tenemos un invitado de lujo, pero más de lujo, un invitado edificante. Vamos a hablar de un tema muy oportuno, un tema muy apropiado en esta noche. Bienvenidos a todos. Así es, un tema muy oportuno, realmente muy oportuno. Vamos a hablar sobre el suicidio. Pienso que es un tema que asusta, impresiona, pero que lastimosamente se está convirtiendo en un tema muy cotidiano. Y hemos querido, y gracias, quiero agradecerle a nuestro invitado, nuestro psicólogo Gerson Tavares. Él es una persona muy, bueno, de hace años nos conocemos y no sabíamos. Bueno, yo no me acordaba. Y qué bueno que recordamos recordamos años. Y esos años que pasaron, pero que han pasado muy bien, gracias al Señor. Y queremos contar con asesoría profesional, porque abordar un tema como el suicidio se requiere de verdad de un conocimiento profundo y pleno. Y eso es lo que lastimosamente se está volviendo cotidiano. Y necesitamos dar herramientas, que eso es lo que queremos en este programa. Este programa se llama Tiempo de Reflexión y queremos que reflexionemos al respecto. Así que, palabras de saludo y las buenas noches. Y Dios te bendiga, mi hermano Gerson Tavares. Amén, ministro, y los demás compañeros JJ, todos los que están ahí. Gracias por la invitación. Primero, gracias a Dios por esta oportunidad que nos permite llegar a todos ustedes que están allá en casita, nos escuchan y nos pueden ver. Bienvenidos a este espacio. Y sí, ministro, es un tema muy tabú. El suicidio es un tema tabú en nuestras vidas, pero que vamos a hablarlo a carta blanca y podamos aprender algo en este día. Bueno, nuestro psicólogo se destaca y algo que me gusta de Gerson, porque yo no dejo de estarlo mirando en las redes, tiene un programa muy bonito, por cierto, y hasta quiero que lo publicite aquí, lo publique y haga la invitación, porque él hace bastante y oportunos programas de educación y queremos hoy abordar ese tema tan trascendental como el suicidio. Queremos iniciar desde la A, Gerson, que usted nos hable desde la A hasta la Z de este tema. Sé que de pronto el tiempo no nos alcanzará, pero yo sé que Gerson estará disponible como materia dispuesta. Es una persona que es seguidora de Jesucristo, ama al Señor, se identifica con el servicio a Dios. Y de verdad quiero agradecerte, Gerson, por estar aquí y querer compartir con la amable audiencia de su programa Tiempo de Reflexión. ¿Qué es el suicidio? ¿Cómo abordarlo? ¿Cómo enfrentarlo? ¿Qué herramientas tenemos al respecto?
Listo, vamos a dar inicio con esa pregunta muy clave: ¿y qué es el suicidio? Dato curioso, y es que el suicidio no es un trastorno, o digamos que a nivel mundial no se cataloga como un trastorno, sino es una conducta en el que evidentemente pues el riesgo inminente de muerte hacia la persona por diferentes motivos, como lo vamos a ver ahorita. Y es alarmante y hay que hablar de esto porque vamos a empezar diciendo que en cada año se suicida casi 1 millón de personas en el mundo, lo que supone cada 40 segundos un suicidio. Y esas estadísticas cada vez más se van ampliando, se van modificando. Y se modifican en la medida en que más personas llegan a cometer actos suicidas o intentos de suicidio. Las tasas de suicidio han aumentado en un 60% a nivel mundial, y eso lleva a que esto sea un problema de salud pública, y donde realmente todos los entes de salud y la Organización Mundial de la Salud entramos a investigar, a intervenir, a revisar qué es lo que sucede, por qué se ocurre este fenómeno. Y es un tabú, como lo explicamos ahorita, porque inclusive la Biblia nos habla acerca de esto, nos habla acerca de algunas personas que se suicidaron. Entonces, esto no es como tan ajeno desde lo espiritual, que también hay que revisarlo, ¿no? Entonces, ya vimos las estadísticas y hay datos interesantes frente a esto. Estamos hablando de suicidios, no de intentos suicidios, que es otra estadística. Para entender esto del suicidio hay 4 términos importantes: el pensamiento, la idea, el gesto y el acto suicida. Son 4 aspectos totalmente distintos. Cuando hablamos de pensamiento, yo creo que todos en la vida, hasta el más cristiano, hemos pensado, y de hecho el rey David y todo, y cuando uno ve la Biblia, muchas personas quisieron morirse, y eso pues hasta ahí es natural porque somos seres humanos, ¿cierto? Una cosa es el pensamiento y otra cosa es la idea, y la idea es cuando ya empieza a haber una planeación. Lo hago así, llevo esto, hago aquello, ya hay algo más concreto. El gesto es cuando ya realizo algunos actos muy mínimos, como el famoso cutting, que solo solemos hablar hoy en día. Es cuando los chicos empiezan pues, a cortarse y demás. Esos gestos, ¿no? Ya es un pasito más allá. Y los actos es cuando ya, como su nombre lo indica, me llevo ese desarrollo, todo lo que yo he planeado. Entonces hay que entender que esas 4 características fundamentales son totalmente distintas, pero hacen parte del mismo paquete. Y esas 4 características no hacen parte de las estadísticas, como mencionábamos ahorita. Entonces, las estadísticas estamos hablando es de personas que ya se han suicidado. Hay que entender que el suicidio es multicausal y multifactorial. Entonces, cuando hablamos de multifactorial, es que hay muchos factores que podemos analizar a la hora de llegar a suicidarse. Y uno de ellos es entender que los hombres se suicidan más que las mujeres. Es un dato muy curioso. Las mujeres tienen más intentos de suicidio, pero los hombres son quienes más lo hacen. El hombre, por sus mismas características de desarrollo de pensamiento y forma de vida, de hecho se ha descubierto en algunas investigaciones que los hombres, por no hablar, tienen mayor riesgo, mientras que las mujeres comparten más sus emociones, más sus sentimientos, sea con la mejor amiga, la vecina, pero ya eso minimiza el factor. Y obviamente los hombres, por no hablar, simplemente lo que hacen, lo llevan. Las mujeres a veces lo comparten: mire, tengo ganas de morirme, y eso ya minimiza un poco el impacto. Número 2, otro factor que tenemos que tener en cuenta es lo cultural. Hay culturas donde se propicia, se da más el desarrollo de este evento. Por ejemplo, los asiáticos, los europeos, comparado con la cultura latina. Entonces, digamos que esa misma sociedad, por las mismas condiciones culturales, conllevan a que se presente mayor este evento.
Los motivos por los que una persona llega allá también inciden lo mismo: la cultura, la edad, el género, las condiciones socioculturales. Por eso hay que minimizar o mirar bien con una lupa porque una persona llega a suicidarse. Entonces, muchos de nosotros tenemos cantidad de mitos. Ay, pero ¿por qué lo hizo? Pero es que mire, y uno empieza a juzgar desde la condición de uno. Entonces, ya le corresponde a Dios y obviamente mirar a través de la palabra del Señor qué es lo que sucede, ¿cierto? Pero no es lo mismo, ahora que veamos las causas, si una persona tiene una esquizofrenia y suicidio, yo suicida, y yo aquí de alguna manera juzgando, no, porque hay que mirar cuáles son los factores que llevaron a que una persona se suicidara. Entonces vamos a mirar, digamos, cuáles son las causas. Las voy a mencionar a grosso modo, porque obviamente con cada una de ellas tendremos que profundizar estos aspectos. Uno tiene que ver con los trastornos mentales de mayor prevalencia y tiene que ver con los afectivos, los que tienen que ver con los estados de ánimo. Y ahí hay una gama muy amplia, ministro. Estamos hablando de un trastorno depresivo, estamos hablando de una distimia, estamos hablando de un trastorno ciclotímico, y todo tiene que ver con trastornos del estado de ánimo. Ahora hay que entender que los trastornos del estado de ánimo, como por ejemplo la depresión, no necesariamente obedecen a causas exógenas, es decir, causas externas. Podríamos hablar como que, ay, es que me dejó mi pareja, ay, es que me echaron y eso me entró en depresión. Esas son causas externas, pero hay muchas enfermedades mentales donde la causa es endógena, interna, que se da por descompensaciones de neuroquímicas. Por eso el médico psiquiatra debe dar el medicamento. Entonces, antes decía, no, es que se puso depresiva porque no, yo la dejó. No, eso ya realmente ha cambiado. Y hemos encontrado en la literatura, en las investigaciones, que no es así. Por eso también hay que entender que estas enfermedades mentales, pues nos dan, así como nos da no sé, la hipertensión, la diabetes, el colesterol. Entonces, pues también le dio depresión, ¿sí? Y se da por descompensaciones químicas endógenas o por factores externos. Esa es una causa muy importante y de gran influencia sobre la conducta suicida. Número dos, increíble que una de las segundas causas tiene que ver con la orientación sexual. Y uno como que, espere, ¿qué tiene que ver eso? Claro, cuando las personas entran en conflicto por su orientación sexual, soy bi, soy gay, soy lesbiana, soy transexual, y en esa orientación y no aceptación social, lo primero que aparece es un pensamiento, una idea y por último un acto suicida, porque no me siento aceptado en la sociedad y demás. Entonces, esa es una segunda causa importante. Lo tercero tiene que ver con los trastornos de personalidad. Eso no se cura con ningún medicamento. La personalidad, pues todo lo tenemos, como su nombre lo indica, tiene que ver con la persona. Pero hay características que lo hacen patológico. ¿Qué quiere decir? Que son enfermos, enfermos en su personalidad. Y hemos encontrado que la principal de ellas tiene que ver con el trastorno límite. Explícame un poco más eso. Eso tiene que ver, como su nombre lo indica, ir al límite, llevar conductas al extremo. Y sobre todo, tiene que ver con temas de sexualidad. Entonces las personas van y tienen relaciones sexuales sin protección, no se cuidan, tienen 30.000 parejas, y cualquier cosa lo llevan al extremo. Entonces están tristes, se lleva al extremo. Y es ahí donde se presenta esa conducta de riesgo, donde la persona pierde el control fácilmente y eso hace parte de su personalidad. Y finalmente, ahí donde se presentan esos actos o gestos o pensamientos o ideas suicidas. Entonces, la personalidad, límite sobre todo, principalmente, no quiere decir que otras no, pero esta es como la principal, la tercera causa. Otro aspecto tiene que ver con las enfermedades crónicas, orgánicas. Entonces, pum, tiene VIH, pum, tiene que cáncer. Bueno, ¿eso qué tiene que ver? Claro, al aparecer y no tener las herramientas a nivel cognitivo de cómo enfrentar esa situación, es decir, sobrepasa los límites establecidos
o permitidos como persona, lo que yo tengo, porque no es lo mismo el pastor Giovanni al psicólogo Gerson, y quién es un poco más fuerte mentalmente. Entonces, ¡pum!, es que tienes VIH, ¡pum!, ese impacto, las personas lo primero que piensan es, yo no sé cómo afrontar esto y lo que quiero es morir, ¿sí? Ese es otro factor. Otro factor son las circunstancias adversas de la vida, y lo que nos pasó ahorita con el tema de la pandemia, ¿no? Entonces yo tenía diseñado todo mi proyecto de vida, iba a viajar, la maestría, me voy a casar, qué sé yo, y ¡pum!, perdí el empleo, ya no tengo pareja, me quedé sin hijos, se le murieron los padres, ¡pum!, esas circunstancias que llamamos circunstancias de choque, ¿sí?, que generan un impacto, y son eventos adversos que no son esperados de manera intermitente. Entonces obviamente ahí es donde aparece ese poco control, y ahí viene o la idea o el pensamiento o el gesto. El consumo de sustancias psicoactivas también es un factor muy relevante, y de hecho hay comorbilidad entre esas dos características, se entrelazan, se entrecruzan, y es, súmale una bomba de enfermedad mental, ¿sí?, una depresión, y súmale sustancias psicoactivas, ¿sí? Porque hay sustancias que son más depresoras. Entonces, entonces yo, la marihuana, entonces me tomé cualquier circunstancia, cualquier consumo de sustancias, y al tener ese consumo pasa el efecto y la persona entra mayor en depresión. Por eso es que la persona tiene que volver a consumir, porque el organismo ya se activó frente a esa droga, y el hecho de no tenerla genera mayor depresión, ¿sí? Entonces se ha comprobado que evidentemente, y de hecho hemos tenido casos de estudio, o se revisa, la persona se suicidó y uno pregunta, ¿consumía sustancias? Y que la gran mayoría de veces, sí, no todas las veces. Bueno, muy bien. Factores socioambientales, entonces ya lo dijimos que no es lo mismo, como en la introducción que dice, no es lo mismo en Asia a Colombia, ¿no? O los países europeos. De hecho, hay países, por ejemplo, donde olvido el término, pero tiene que ver con lo climático. Entonces, cuando las olas invernales son bastante importantes y los grados bajan y hay altísimo frío, olvido en este momento el término, depresión gestacional, creo que es que se le denomina. Entonces aparece la depresión y la gente termina suicidante. No ve nunca el sol, por ejemplo, ¿cierto? Y el sol es un activador y me da energía y todo. Por eso la gente de la costa, ¿sí?, tiende a deprimirse más, tiene más energía y saluda y canta. Y eso hace parte también de ese proceso, ¿no? Hay otro conocido como el estrés o síndrome de Burnout. El síndrome de Burnout se produce específicamente en el área laboral. Es lo que se conoce como el trabajador quemado, ¿sí? Entonces hay demasiado estrés, que llega un momento en que el trabajador colapsa, ¿sí? Digamos que la característica principal es el estar quemado, pero eso ¿a qué conlleva? A que no es capaz de responder laboralmente, y si es demasiado importante, se presenta o el pensamiento, o la idea, o el gesto, o el acto suicida. Acontecimientos vitales estresantes, por ejemplo, como el duelo. Ahora hemos visto, de hecho me llamó la atención en estos días que veía un caso y pues tuve que acercarme a apoyar, porque la señora muere por COVID y la hija estaba afuera esperando los resultados. Y cuando le dicen, oye, es que tu mamá acaba de fallecer por COVID, pues obviamente tiene que iniciar un proceso de duelo que no fue capaz de soportar, y de manera inmediata la chica se suicidó. Entonces, se realizan 2 entierros al mismo tiempo, ¿sí? Entonces, es importante determinar que el duelo también puede ser patológico y es un factor de riesgo, ¿no? Otra causa importante son los antecedentes. Si el tío, el abuelo, el tatarabuelo, si dentro de la familia se ha encontrado un antecedente importante de eso. Entonces hay que tener en cuenta, porque si se presentó es un factor de riesgo, ¿sí?
¿Qué otras características importantes? Eso hay miles, como estamos viendo, ¿no? Bueno, yo miles porque yo soy exagerado, ¿no? Siempre soy hiperbólico, pero a esto me refiero para poder entender que son muchos. Otro tiene que ver increíble con la capacidad de pensar, y esto es muy interesante. Yo he tenido muchos pacientes que por el hecho de pensar demasiado, ¿sí? Lo que uno llama la filosofía, y muchos filósofos a través del pensar sobre lo que ya pensamos, encontramos algo que se le denomina la desesperanza aprendida, a diferencia de los creyentes o los cristianos que sí tienen una esperanza y tienen algo a qué aferrarse. Los que no conocen al Señor Jesús, al contrario, tienen una desesperanza, porque piensan y piensan y realmente le pierden el sentido a la vida, ¿sí? Y es ahí donde es un factor bastante de riesgo. Entonces, muchos filósofos, pensadores, ateos, ¿sí? Pues terminan con un factor de riesgo por, digamos, por generar tanto pensamiento. Otros factores como las víctimas del bullying, por eso hablamos anteriormente, cuando se le acosa, por ejemplo, por el hecho de su condición sexual, ¿sí? Cuando una persona ha sido discriminada, rechazada, burlada, desde diferentes escenarios, ¿hay un riesgo? Sí hay un riesgo. Maltrato físico, ¿sí? Por parte del padre, de la pareja, el abuso sexual, etcétera. Hasta aquí más o menos serían algunos factores de riesgo, ¿no? Bueno, ¿y qué hay Importantes. que hacer cuando se presenten esos factores de riesgo? Lo principal es identificar de manera individual qué factor de riesgo tengo yo, ¿sí? Con todas las causales que hemos visto. Y si considero que hay algunos síntomas que se empiezan a presentar que son muy visibles de los que vamos a hablar ahorita, acudir a buscar ayuda, porque el problema es que no nos gusta buscar ayuda, no nos gusta hablar, y sobre todo en los pueblos pequeños, eso es ¿Y una cosa de por la que qué nadie habla. ¿Y por qué no nos gusta hablar? Por miedo, ¿sí? Por el miedo al rechazo, por miedo a ser burlados, por pena, por prejuicios, ¿sí? No, y la pregunta no es esa. ¿Por qué no nos gusta ir a donde el psicólogo? Porque Sé que con esa pregunta me estoy saliendo del tema, ¿no? claro, no, porque todavía tenemos tabús. De hecho, por ejemplo, en el hospital donde laboro, todavía la gran mentalidad de las personas, de hecho es muy curioso porque tú llegas al hospital y eso hay zonas verdes, hay parques, hay jardines, hay ardillas, hay canchas, pero la mentalidad de muchas personas es creer que eso es para los manicomios, allá están solamente los locos. Pero ahorita que la salud mental es una cosa demasiado importante, y sobre todo ahorita con el tema del COVID y el confinamiento, nos obligó a asistir a psicoterapia y a hablar de nuestras emociones, ¿sí? Es que es impresionante ver el analfabetismo psicológico existente. O sea, bueno, nos amarramos, nos empotramos y creemos que ir ante el psicólogo es de loco y eso nos está haciendo daño. Claro, mire, yo le voy a contar una experiencia que en algún momento viví en la iglesia central de Bucaramanga, justamente, y ahí es donde uno comprende la importancia de la salud mental. Yo recuerdo que llegué temprano y había una niña en la parte de atrás, estaba muy temprano, es decir, una hora y media antes del servicio, y había una niña en la parte de atrás llorando, pero era un llanto horrible, unos movimientos estereotipados de piernas, y entonces realmente, pues uno asocia, ¿no? A ver, iglesia, yo dije, entonces yo inocentemente recién me graduaba de psicólogo y le dije al pastor, que ministro, mire, allá hay una endemoniada, vaya lloren. Entonces el pastor me dijo, un momentico, ya oramos, invocamos el nombre del Señor y esto no es ningún espíritu, esto es algo mental. Mejor le pido el favor que vaya me la atienda. Y pues obviamente yo voy a hago el favor, la atiendo, y la hipótesis que planteo frente a la evaluación es que la niña había sido abusada sexualmente. Entonces,
yo les dije, mire, la niña hay que llevarla por urgencia. Todo el mundo se vino encima, todo el mundo opinaba, no me la dejaron llevar. Eso fue una crisis. Entendemos como cristianos que siempre nuestro Dios tiene la última palabra en todo. Yo eso jamás lo pondré en duda. Y creo que Dios tiene el poder de sanar la enfermedad orgánica como sanar la enfermedad mental. Pero tenemos que empezar a asumir que la enfermedad mental hace parte natural de una enfermedad como las que establece el orgánico. Conclusión, evidentemente la niña fue hospitalizada mucho tiempo después y sí fue abusada sexualmente. Pero mire todo lo que desencadenó. Y obviamente es importante comprender la gran importancia de asistir a hacer una evaluación con el psicólogo para que determine lo que hablábamos al inicio, si es que es una enfermedad orgánica o es una enfermedad que produce de la parte externa, ¿no? Y hay muchos en este momento condiciones para poder tratar. Imagínense, ya hablamos de terapias de primera, segunda, de tercera generación, y son científicas que son validadas, que tienen rigurosidad para poder ser tratados, ¿no? Gerson Tavares, nuestro invitado del día de hoy, nuestro psicólogo de cabecera. Se nos ha ido el tiempo, pero se nos fue bien. Se nos fue el tiempo, como siempre digo, raudo y veloz, pero creo que ha sido una charla muy edificante, una charla psicológica de la salud mental, y que entendamos que así como se enferma el brazo, se enferma el pecho, se enferma la espalda, las piernas, también, y se enferma la nariz, se enferma el ojo, se enferma el oído, se enferma la boca, por eso hablamos del odontólogo, también se enferma la cabeza. Tenemos que trabajar eso. Gracias, mil gracias. Yo voy a pedir el favor a nuestros presentadores, JJ, presenten sus palabras de despedida, porque el tiempo ya ha pasado, nos quedan unos cuanticos minuticos, y bueno, escuchémoslo, por favor. Bueno, queremos agradecerle a toda la audiencia en esta noche, de verdad, este tema tan importante, tan trascendental y fundamental para nosotros los oyentes. Creo que es importante la salud mental, prestarle mucha atención, porque de ahí manan todas estos problemas, todas esas situaciones, y creo que a través de un psicólogo podemos buscar esa ayuda, y a través de la búsqueda de Dios también podemos encontrar ese refugio, para que de pronto, si sentimos esa depresión, si sentimos mal, sabemos que hay un Dios que todo lo puede y que puede sanar, pero también que hay personas que han estudiado, que se han preparado y están calificadas para orientar. Entonces, lo importante, queridos oyentes, en esta noche, saber que tenemos a nuestros psicólogos, echemos mano de ellos, de esa ayuda profesional, agradeciéndole a nuestro querido invitado, a nuestro hermano Gerson Tavares. Gracias por esta explicación y gracias por esta enseñanza. De verdad que hemos aprendido grandemente. Paz de Cristo para todos, que tengamos una feliz noche. Hermano Gerson, altamente agradecido con usted. Gracias por aceptar la invitación. Gracias también por acompañarnos y exponernos este tema que es tan trascendental hoy en el día, en la actualidad. Creo que eso es muy importante. Y gracias a Dios también por que se dejó usar del Señor. De verdad que eso es algo muy trascendental y que se dejó usar por el Señor. Gracias a todos. Que Dios los bendiga. Paz de Cristo para todos. Bueno, escuchemos unas palabras de despedida de nuestro psicólogo de cabeza. Decirles resumidamente que el Señor siempre será nuestro refugio y es nuestro todo, y sin Él no podemos hacer absolutamente nada. Pero también lo que ya decía nuestro compañero, y es entender que también existen las ayudas profesionales humanas en las que podemos, y como dice el viejo refrán, no se quede callado, aquí no denuncie, sino hable, busque a su pastor, busque al psicólogo, vaya al médico y ahí le podemos ayudar. También decirles que me pueden encontrar en mis redes sociales, tengo contenido de salud mental, estoy en Instagram como @Gerson Tavares, en TikTok, porque también hago contenido de TikTok, pero todo es educativo y hacemos también obras sociales, lo que el Señor nos mandó.
Ahí me pueden encontrar en TikTok como @PS, que es las iniciales de psicólogo PS Tavares. Entonces, recordemos, Instagram @Gerson Tavares y TikTok @PS Tavares. Dios les bendiga abundante y ricamente. Seguro que no va a ser la última vez que nos vas a acompañar, mi apreciado Gerson. Esperemos Amén, que tengas claro que sí. otra oportunidad. Dios me les bendiga, paz de Cristo para todos, que tengan una feliz noche.